Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 670, La invocación del invierno. Varias preguntas después, Ferdinand reunió a los caballeros de los escuadrones 9 y 10, y les informó de nuestra idea. ¿Piensan congelar el barco?, exclamó Heisitze. ¿Significa esto que es posible ejercer el poder de Sneast, el dios del hielo, incluso durante este tiempo cálido infundido con el poder de Flotrane? Realizaré un ritual para que sea invierno alrededor del buque. ¿Perdón? Eso es exactamente lo que dije. La sola idea te hace pensar, ¿de qué diablos está hablando este tipo? ¿Verdad? Él es el anormal, no yo. Ferdinand no perdió ni un momento más con Heisitze ni con los muy confundidos miembros de los escuadrones 9 y 10. En su lugar, se volvió hacia mis caballeros y les ordenó que empuñaran la espada de Wigelieve. Cornelius, Matías, Leonore y Angélica le miraron atónitos antes de intercambiar miradas. Lord Ferdinand, ¿no podemos realizar la ceremonia entre todos?, dijo Cornelius. Usar la espada agota el maná de uno, y no podemos dejar a Lady Rosemaine sin sus caballeros guardianes. Leonore asintió con la cabeza, deseosa de rechazar tan disparatada sugerencia. Nuestras bestias altas seguramente desaparecerían en el proceso. Y sin nadie que nos recuperara, caeríamos directamente al océano. No hay garantías de que el maná de un solo caballero nos permita congelar el barco, replicó Ferdinand. Cuanta más gente tengamos blandiendo la espada de Wigelieve, mejor. Sobre todo si tienen maná en abundancia. Dicho esto, es cierto que Rosemaine necesita caballeros guardianes. Matías miró hacia el puerto. Lawrence también puede usar la espada de Wigelieve. ¿Puedo sugerir confiar las herramientas mágicas a otra persona para que podamos traerlo aquí? Una idea excelente, respondió Ferdinand asintiendo con la cabeza. Luego miró hacia tierra, fijando sus ojos no en la muralla exterior, sino en el castillo más allá de ella. Rosemaine. Si tus caballeros guardianes pudieron obtener la espada de Wigelieve ofreciendo maná en el templo, ¿puede decirse lo mismo de Harmut? Por supuesto. Él y Cornelius compitieron para ver quién la conseguía primero. Pero, espera. No estarás sugiriendo que lo incluyamos, ¿verdad? Harmut es un erudito capaz de usar la espada de Wigelieve. Si deseas conservar algunos de tus caballeros guardianes, ¿a quién mejor pedírselo? Ferdinand me dio una piedra fey de ordonnance, con una sonrisa irónica en el rostro, y dijo, invócalo. Llegará en unos instantes. Asentí y creé el pájaro. Harmut, estamos a punto de realizar un ritual a gran escala para poder utilizar la espada de Wigelieve. Necesitamos tu apoyo como nuestro sumo sacerdote. Debo pedirte que te pongas la armadura de piedra fey y te dirijas hacia aquí de inmediato. Ferdinand entonces tomó mi mano y agregó al mensaje. Te recomiendo que le pidas a Clarissa que se encargue de las herramientas mágicas y las pociones de rejuvenecimiento en lo alto de los muros exteriores. Pueden llevar allí a los nobles de Arensbach para que sean testigos de un verdadero ritual. Deprisa. La respuesta de Harmut llegó casi de inmediato. Entendido, Lady Rosemaine. Cumpliré su voluntad de inmediato. Adelante, todos. Clarissa anunció en el fondo. Esta es una oportunidad fantástica para grabar en sus ojos la forma resplandeciente de Lady Rosemaine y ver en ella la imagen de una diosa. Ambos sonaban bastante animados. A Clarissa no se le había permitido visitar el templo, lo que significaba que no podía fabricar los instrumentos divinos. No habíamos podido hacer nada al respecto, pero aún así la había frustrado, así que me alegraba saber que por fin tenía un papel que desempeñar. Si ese papel no fuera lavar el cerebro a los nobles.
Incluso ahora, no podía evitar encontrar el entusiasmo de Harmut y Clarissa algo repulsivo. Mientras masticaba ese pensamiento, Ferdinand envió una ordenanza a Lawrence. Lawrence, llamamos a los guardias de Rosemain para que empuñen la espada de Wigelieve. Elige a 4 caballeros aprendices para que te acompañen. Tendrán que recuperarte y proporcionarte pociones de rejuvenecimiento una vez que hayas gastado tu maná. Clarissa ha aceptado manejar las herramientas mágicas en tu lugar. Aceleraré el proceso de selección, y si me es permitido, me uniré a ustedes una vez que Clarissa haya asumido mi papel, respondió Lawrence. Me di cuenta de que tenía algunas preguntas candentes en la punta de la lengua, pero lo más que pude hacer fue animarle en silencio. Cornelius, te encomiendo que elijas cuál de los caballeros guardianes de Rosemain participará en el ritual, dijo Ferdinand. 2 de ustedes tendrán que quedarse de brazos cruzados. Dadas las cualidades de la espada de Wigelieve, recomendaría excluir a las mujeres. Entendido. Mientras mis caballeros hablaban entre ellos, Haysid se miraba a su alrededor con asombro, aún no convencido. No era el único, los caballeros de Dunkelfelger estaban colectivamente atónitos. Por fin, Haysid se estalló. ¿Cómo pueden estar tan tranquilos los de Ehrenfest? ¿Soy el único que ha oído decir a Lord Ferdinand que piensa invocar el invierno? Dirigió estas preguntas a Angélica, entre todos, ya que ella se limitaba a observar la conversación desde la distancia. Ella parpadeó sorprendida, luego se llevó una mano a la mejilla y le dedicó una sonrisa melancólica. No necesitamos comprender las arduas tareas que se nos encomienda. En lugar de eso, solo tenemos que dilucidar cómo llevarlas a cabo. Ahora mismo, se espera de nosotros que blandamos la espada de Wigelieve o que custodiemos a Lady Rosemain. La invocación del invierno no es de mi incumbencia. Entiendo. La disciplina estricta te permite mantener la calma. La actitud de Angélica se reduce a la frase, no me gusta pensar en cosas complicadas y prefiero centrarme en lo que hago mejor. Pero, vaya, lo hizo parecer profundo. Conmovido e inspirado, Haysid no tardó en gritar, Lord Ferdinand, asígnenos trabajos a nosotros también. Por supuesto, Ferdinand no hizo caso de la súplica. Envió una ordenanza al caballero de antes preguntándole cuánto tardaría en rescatar a los que antes habían sido arrojados al mar. Lord Ferdinand, aquí estral, fue la respuesta. Hemos terminado de rescatar a las mujeres secuestradas y ahora estamos buscando las piedras Face y herramientas mágicas que quedan. Nos gustaría recuperar tantas piedras Face de nuestros camaradas caídos como podamos. Entiendo. Estamos a punto de invocar el invierno para congelar el otro barco, lo que hará que la temperatura del océano circundante descienda. Tengan cuidado. El caballero respondió solo con un gruñido de sorpresa. Ferdinand debió interpretarlo como un gesto de reconocimiento, ya que prefirió no dar más detalles. No pude evitar sentirme mal por el tal estral. Ferdinand, ¿quién era ese? Le pregunté. Era el comandante de los caballeros de Arensbach antes de que Detlinde lo relevara de su cargo. Ahora es mi caballero guardián. Entonces Ferdinand envió un ordonance pidiendo hablar con los caballeros de Dunkelfelger que se habían infiltrado en el barco, y lo habían conquistado desde dentro. Volvió con unas palabras de acuse de recibo antes de enviarlo al escuadrón de Hannelore, solicitando una actualización de su situación. El pajarito estaba muy ocupado hoy. Resultó que el grupo de Hannelore también había terminado de conquistar su barco. Las mujeres secuestradas estaban siendo conducidas al exterior y se estaba llevando a cabo una investigación de los daños. Rosemain, estira los brazos hacia adelante, colócalos sobre la cabeza de mi bestia alta e inclínate hacia adelante, dijo Ferdinand. ¿Qué haga qué? Estaba confusa, pero hice lo que se me había ordenado. Ferdinand me dijo que me quedara quieta y me puso una especie de tabla pesada en la espalda. No la había llevado antes, así que debía de haber transformado una piedra Fey. Permanecer así es realmente muy difícil, gemí. ¿Qué estás haciendo exactamente? Solo tienes que esperar a que termine de dibujar el círculo mágico. De ninguna manera. ¿Me están usando como escritorio?
por muy desafortunado que fuera, no podía hacer otra cosa que esperar a que Ferdinand terminara de dibujar en la hoja de papel que le había dado. Ferdinand, mis brazos empiezan a flaquear. Ya. Deberías hacer más ejercicio. Para evitar pensar en mis brazos temblorosos, decidí entablar conversación. La robustez del metal hecho con maná depende de la capacidad de maná de quien lo creó, ¿no? Bueno, los metales que usan los plebeyos tienden a volverse quebradizos cuando se exponen a un frío extremo. ¿Crees que el metal sin maná de Lancenave podría volverse más susceptible a los ataques físicos una vez congelado el buque? Oh, podríamos fácilmente instruir a los caballeros Dunkelfelger para que ataquen, dijo Ferdinand, mientras continuaba dibujando todo el tiempo. Pero, ¿qué enfoque funcionaría mejor? El metal tiende a contraerse cuando se expone a un rápido descenso de la temperatura. Si pudiéramos clavar lanzas o espadas en los resquicios entre las baldosas negras y plateadas, supongo que conseguiríamos hacer palanca. Y una vez eliminadas algunas de las baldosas, quitar el resto sería fácil. Esos puertos de ataque son lo único que nos impide aterrizar en la cubierta y forzar nuestra entrada en el barco, dijo Ferdinand. Imagina cuánto más fácil será esta operación una vez que hayan desaparecido. Tenemos un montón de caballeros famosos por su fuerza aquí con nosotros, pero si vamos a traer el invierno, entonces quebrar el metal suena mejor. Nuestro objetivo general es eliminar la plata para que puedas volver a utilizar la protección del AUD. Crear un agujero lo suficientemente grande para una sola persona debería permitir a los caballeros de Dunkelfelger infiltrarse con herramientas mágicas y empezar a rescatar a los rehenes. Teníamos las granadas de destello, las de ruido y las de gas lacrimógeno que Harmut nos había proporcionado. Con tantas opciones a nuestra disposición, conquistar el barco sería fácil una vez que los rehenes contaran con la protección del AUD. Consultamos de nuevo al escuadrón de Hannelore y a los caballeros que se habían infiltrado en la otra nave. Esta vez, supimos que los prisioneros estaban encerrados en habitaciones resistentes al maná. Heisitze, una vez que el barco esté congelado, reúne a tus mejores caballeros y haz llover lanzas sobre las zonas alejadas de esas habitaciones. Puede contar con nosotros. Para cuando Ferdinand terminó con el círculo mágico, nos habíamos reunido con Harmut, Laurens y el escuadrón de recuperación. La ráfaga de ordonance transmitiendo instrucciones y entregando nueva información debió de llamar la atención de los nobles de Arensbach, ya que pude ver varias bestias altas alrededor de los muros exteriores. Incluso los plebeyos se habían asomado a las ventanas para observar. Mientras esperaba por encima y lejos del barco, contemplé a mis caballeros guardianes y a los aprendices que los acompañaban. Se había decidido que Cornelius, Matías, Laurens y Harmut blandirían la espada de Wigelieve. Rosemain, comienza, dijo Ferdinand justo cuando el sol asomaba por el horizonte. El cielo se iluminó de repente y las olas comenzaron a brillar. Con las piedras feis que me había dado, tracé el diseño en el papel fey, llenándolo lentamente de maná. Las 3 primeras piedras feis se agotaron, y luego la cuarta. Empezaba a preocuparme que no tuviéramos suficientes, pero el círculo mágico se activó apenas coloqué la 5ª piedra. El papel fey flotó en el aire, luego se incendió y salió disparado hacia el cielo. Su círculo mágico se tiñó de rojo y, a continuación, un rayo del mismo tono radiante descendió sobre el barco. Era lo bastante grande como para envolverlo por completo. Justo cuando los caballeros de alrededor lanzaron gritos de asombro, el círculo mágico rojo empezó a cambiar de color. Una penetrante luz blanca sustituyó al rojo, consumiéndolo de arriba a abajo. El invierno llegó. Háganlo. Muy bien. Ferdinand voló con su bestia alta hacia la columna blanca. El descenso de la temperatura se notó de inmediato, pero mis asistentes no se inmutaron gracias a su armadura de piedra fey. Desenvainaron sus respectivas espadas de Wigelieve sin apenas detenerse. Las hojas blancas se envolvieron en hielo helado en cuanto las desenvainaron. Mis asistentes canalizaron más y más maná hacia ellas, haciendo que la nieve arremolinada se convirtiera en una ventisca. Oh Dios de la vida de Wigelieve, soberano de la restauración y la muerte. Oh, 12 dioses que sirven a su lado, entonaron los 4. Mientras el viento arreciaba, yo temblaba y me frotaba los brazos. Ferdinand debió de darse cuenta, pues se quitó la capa y me envolvió con ella.
Era agradable tener algo de protección contra la masa de hielo que se extendía por el aire. Muchas gracias, le dije. No me agradezcas, es culpa mía que no lleves ropa de abrigo. Un asistente te habría preparado algo sin la menor duda. Debería haber traído a Justus. Miré la capa que me envolvía. Por mucho que me alegrara ver a Ferdinand reflexionando sobre su error, ¿era realmente el momento? Los círculos mágicos de su capa habían empezado a brillar en el instante en que me tocó, lo que debía de hacernos destacar. Tal vez no se note demasiado ahora que ha salido el sol. O tal vez estamos demasiado lejos. No iba a devolverle la capa cuando hacía tanto frío, pero pensar que la gente me miraba era un poco embarazoso. Entrego mi fe inquebrantable, continuaron mis 4 asistentes. Que mis principales ideales sean alabados y reciban vuestra protección. Concédeme tu poder divino para que ningún enemigo se acerque. Terminado el cántico, mis asistentes blandieron sus espadas contra el barco. El hielo y la nieve se retorcieron y se transformaron en engendros del Señor del Invierno, que descendieron sobre el barco. Debían de ser al menos 70. Las espadas de Wigelieve desaparecieron, transformándose en stabs, y los 4 que las empuñaban se desplomaron. Los aprendices que cabalgaban con ellos entraron en acción, haciendo volar a sus protegidos fuera del pilar blanco para darles pociones de rejuvenecimiento. Mejoré mi visión y observé cómo los engendros de hielo roían la nave que había debajo. Cristales de nieve se formaron sobre las aberturas de las armas de proyectiles, convirtiéndolas de plateadas a blancas. Mis 4 asistentes debían de tener una cantidad abrumadora de maná, pues en unos instantes todo el barco quedó sepultado por el hielo y la nieve. Incluso el agua dentro del pilar se congeló. Rosemain, ¿cuántos subordinados de invierno quedan? Ferdinand preguntó. 3 más, por lo que puedo ver. Se fueron desvaneciendo uno a uno. Heisitze. Adelante. Desciendan. Heisitze gritó en respuesta. A la vez, 4 caballeros de Dunkelfelger volaron hacia el pilar, formaron sus stabs y gritaron simultáneamente, lance. En sus manos aparecieron lanzas crepitantes. ¿Son esas lanzas de Leidenschaft?, murmuró Ferdinand. ¿Recuerdas cuando Aub Dunkelfelger presentó la lanza de su templo durante el torneo interducados de mi tercer año? Bueno, desde entonces, los caballeros del ducado han estado usando la lanza de Leidenschaft en sus rituales previos al Dieter. Tu red de información realmente sufrió como resultado de que Arensbach no participara en las ceremonias de la Academia Real, ¿eh? Sí, eso me está quedando muy claro. Los capas azules bajaron vertiginosamente hacia el barco helado, con sus lanzas crepitantes en la mano. ¡Ya! Con un intenso rugido, Heisitze lanzó su lanza junto a sus 4 caballeros. Puede que el revestimiento de plata fuera inmune al maná, pero no tuvo ninguna oportunidad contra el calor de Leidenschaft. El hielo que rodeaba el barco voló por los aires, al igual que una parte de las baldosas plateadas. Una de las lanzas arrojadas había logrado introducirse en una abertura hecha por el metal contraído. El maná azul se extendió como una telaraña, haciendo que se desprendieran más y más baldosas, y fue entonces cuando Ferdinand dio la orden. Rosemain. La protección del Lauf. Ahora. Canalicé maná en mi estapé, luego lo balanceé y canté, Volkovesen. Un pájaro amarillo voló hacia el barco para proteger a los ciudadanos de Arensbach. Eckhart. Haz una abertura en la proa, dijo Ferdinand. Había empezado a dar instrucciones a los demás sin esperar siquiera a que terminara. Sí, mi señor. Escuadrones 9 y 10, prepárense para infiltrarse. Entendido. Eckhart transformó su estape en una espada y empezó a llenarla de mana mientras se dirigía hacia el barco. Se movía tan rápido que cualquiera podría haber pensado que estaba persiguiendo al pájaro. El barco había dejado de ser una amenaza ahora que sus baldosas plateadas habían sido retiradas. La hoja arcoíris de la espada de Eckhart lo atravesó de un tajo e hizo un enorme agujero por el que los caballeros Dunkelfelger pudieron volar. Dibujé un círculo mágico con mi estilo, siguiendo las instrucciones, y Ferdinand arrojó 3 piedras Face en su interior. La columna blanca desapareció, marcando el final del invierno.
Era bastante surrealista ver el barco congelado flotando sobre el hielo en medio de lo que era esencialmente calor veraniego y un sol deslumbrante. Ferdinand, han rescatado a Lady Leticia, dije cuando vi que sacaban a la niña de pelo dorado del barco. Había crecido un poco, pero tenía casi el mismo aspecto, así que la reconocí al instante. Ferdinand exhaló mientras se ponía la capa que le había devuelto. Rosamine, ¿cómo deseas tratarla? ¿Qué? Será tratada como familiar de los traidores, como un intento de asesinato o como la víctima de una conspiración. Tu decisión decidirá si la capturamos aquí como criminal o la tratamos como una víctima más, aunque, en cualquier caso, habrá que mantenerla bajo vigilancia. Me volví de Leticia, que ahora estaba encubierta, a Ferdinand. La trataré con perdón y generosidad. Sabías que no tenía malas intenciones, ¿verdad? Dudo que, de lo contrario, le hubieras confiado las piedras con el nombre de tus asistentes. Muy bien. Siempre podemos acusarla de sus crímenes si es necesario. Pero por ahora, tratémosla como una víctima. Capítulo 671. Opciones. Leticia estaba de pie en el barco con 4 mujeres que parecían ser sus asistentes. Ferdinand bajó su bestia alta junto a ellas. Lady Leticia. Me alegro de verla bien, le dije. No está herida. ¿Verdad? Desmonté del león y fui a acercarme a ella, pero Angélica y Leonore, que también habían descendido para servirme de caballeros, extendieron sus brazos para detenerme. Evidentemente, no se me permitía acercarme más. ¿Es usted, Lady Rosamine? Preguntó Leticia, parpadeando. Al principio no me había reconocido debido a mi repentino crecimiento. Los caballeros de Dunkelfelger me informaron de sus operaciones de rescate. Dijeron que robó la fundación de Arensbach para salvar a Lord Ferdinand y aniquilar a Lancenave. No sé ni por dónde empezar. Es todo mí. Lady Leticia, intervino Ferdinand. La muchacha lo miró atónita. Su expresión delató su alivio y la tensión empezó a desaparecer de su cuerpo. Así que está a salvo, Lord Ferdinand. Cuando Lady Detlinde me dijo que había muerto, me quedé tan. Solo estoy aquí ahora porque pudo contactarse con Eckhart y Justus, dijo Ferdinand. Sonreía, pero la intensidad de sus ojos dejaba claro que la estaba mandando a callar. Leticia debió de darse cuenta, pues se calló de inmediato. Rosamine, que ahora es Aud de Arensbach, sabe todo sobre el incidente, continuó Ferdinand. No obstante, ella tomó la decisión de rescatarla. La sorpresa de Leticia volvió a dirigirse a mí. Sus asistentes tenían la misma expresión de asombro. No debían esperar que yo ayudara a la persona que había asestado el primer golpe a Ferdinand. O quizá estaban simplemente sorprendidas de que alguien que hubiera robado una fundación muestre ahora compasión hacia un miembro de la familia archiducal anterior. Pero, Lord Ferdinand, yo. No digan nada del asunto hasta que estemos en algún lugar privado, respondió Ferdinand. De hecho, actúe como si nada hubiera pasado. ¿Puedo suponer que esta vez me obedecerá? Leticia lo miró, con el rostro pálido. Luego se llevó una mano temblorosa al pecho, la cerró apretadamente en un puño y asintió. Lo haré. Le agradezco de todo corazón su consideración y la de Lady Rosamine. Tenemos la intención de cerrar las puertas para que no entren más barcos lancenavenses, continuó Ferdinand. Lady Leticia, regrese al castillo custodiada y ordene a sus asistentes que preparen algún lugar en el gran salón para que descansen los caballeros de Dunkelfelger. Ferdinand, acabamos de rescatar a Lady Leticia de su encarcelamiento, dije, incapaz de creer que ya le estuviera dando órdenes. Ella necesita descansar antes de que tú. Se ha pasado el tiempo sentada dentro de un barco. ¿No debería tener más resistencia que alguien que ha sido envenenado y una joven que recientemente ha tenido una fundación y ha expulsado a los invasores lancenavenses? Puede que tengas razón en ese aspecto, pero por favor, considera el lado emocional de las cosas. Ferdinand se mofó de la sola idea. Luego, mirando a Leticia, le explicó nuestra situación. Para restablecer cierto orden entre los desorganizados nobles de Arensbach, necesitaba anunciar en su calidad de miembro de la familia archiducal que había sido rescatada por Dunkelfelger y por mí,
y que el peligro de Lancenave había pasado. Es mucho más probable que los nobles le crean a ella que a cualquiera de nosotros. Ver a una joven como Leticia trabajando duro a pesar de la gran tensión mental a la que estaba sometida también haría maravillas para ganarse la simpatía del pueblo. Por el bien de su futuro, necesitaría todo el apoyo posible. Al mismo tiempo, daría esperanzas a los nobles de Arensbach. Si Leticia había recibido clemencia, quizá ellos también. Los adultos seguramente estarían motivados para trabajar igual de duro. Además, continuó Ferdinand, a menos que uno sea particularmente cabeza hueca y demasiado optimista, no hacer nada en una situación de emergencia debería resultar mucho más estresante que saltar a la acción para apoyar a quienes lo necesitan. Leticia dio un paso al frente y se arrodilló ante mí. Lady Rosamine, es como dice Lord Ferdinand, preferiría prestar mi ayuda. No puedo soportar la idea de no hacer nada. Entiendo. En ese caso, por favor prepara un lugar para que todos descansen. De inmediato. Rosvita. Al volver a ponerse en pie, Leticia se dirigió a alguien, pero se detuvo a medio camino con la mirada perdida. Otra joven, una aprendiz, supuse, ya que no llevaba el pelo recogido, se adelantó y puso una mano en el hombro de su lady. Yo convocaré a los asistentes, Lady Leticia. Fairseele. Su breve intercambio y el dolor en sus ojos me bastaron para adivinar lo que ocurría. Algo le había ocurrido a una de las asistentes de Leticia, una mujer llamada Rosvita. Leonore, ordena a los caballeros de Dunkelfelger que lleven a Lady Leticia y a su séquito al castillo, dije. Deben asegurarse de que llegue sana y salva. Leonore asintió y fue a cumplir mi orden a toda prisa. Mientras tanto, la chica llamada Fairseele se volvió hacia Ferdinand. Lord Ferdinand. ¿Puedo hacerle una pregunta? Puede. ¿Protegió mi padre también a los nobles de Arensbach? Preguntó con las manos entrelazadas y temblorosas. Por reflejo, miré a Ferdinand. La preocupación de Fairseele por su padre reflejaba mi propia preocupación por el hecho de que papá intentara proteger a Ehrenfest. Basándome en los informes que he recibido, por breves que hayan sido, parece justo decir que Strala ha minimizado las bajas todo lo que ha podido, respondió Ferdinand. En estos momentos está rescatando a otros junto a la puerta de la frontera. A Fairseele se le llenaron los ojos de lágrimas y dijo, gracias. Se tomó un momento para arrodillarse y luego regresó junto a Leticia y los demás, que estaban a punto de partir con un grupo de caballeros de Dunkelfelger. Mientras los veía partir, Ferdinand se dirigió directamente a los caballeros encargados de recuperar las piedras Feist y las herramientas mágicas del barco. Heisitze, haz que los caballeros retiren las ropas de plata de los soldados de Lancenave, dijo. Resultarán muy útiles para las próximas batallas en Ehrenfest y la soberanía. Sí, señor. Eckhart, trabaja con ellos. No te olvides de recuperar las piedras Feist. Ferdinand entonces le dio a Eckhart un bloqueador de sonido y dijo algo que naturalmente no pude escuchar. Debía de ser una orden, teniendo en cuenta que Eckhart respondió con un serio movimiento de cabeza. Una vez que hubo dado sus instrucciones y concluido una conversación vía ordonance con los caballeros que trabajaban cerca a la puerta fronteriza, Ferdinand formó su bestia alta y me convocó. Rosamine, empezaremos cerrando la puerta del país. Pero yo no seré. Justus me informó que usaste la puerta para llegar aquí. Tú eres la única que puede cerrarla. Ya veo. Ferdinand no quiere que nadie más sepa de su libro de Mestionora. Entendido. De hecho, tendría que estar yo allí para que Ferdinand pudiera cerrar discretamente la puerta del país. Me subí a su bestia alta y nos pusimos en camino. En el océano, solo una parte del barco destrozado por las lanzas de Leidenschaft seguía cubierta de escarcha, y el grueso hielo que lo había rodeado era ahora solo un montón de trozos rotos. El calor de Arensbach actuaba con rapidez. Hay soldados nadando hacia la puerta del país, observé. Déjalos, respondió Ferdinand. Los que no tienen maná para teletransportarse por sí mismos dependen de las piedras Feist de registro para activar el círculo. Acabarán atrapados en sus ropas plateadas o tendrán que recorrer el desierto blanco al otro lado de la puerta. No había visto más allá de la puerta cuando llegamos a Arensbach,
Era de noche y nos habíamos abalanzado hacia la ciudad. Pero ahora que era de día, veía un desierto blanco como el de Ehrenfest. El océano se detenía bruscamente en el círculo de teletransporte, y todo lo que había más allá era arena. Era como contemplar un trampantojo o cualquier otro tipo de ilusión óptica. Rosemaine, ¿no cerraste la puerta detrás de ti? Quiero decir, realmente no tuvimos tiempo. El techo de la puerta del país todavía estaba abierto lo suficiente como para que Leslie volara a través de él. En mi defensa, había llegado llena de tensión y temiendo un ataque de los caballeros de Arensbach. Cerrar la puerta ni siquiera se me había pasado por la cabeza. Me ahorra la molestia de abrirla, supongo. Rosemaine, levanta tu mano derecha y abre tu Biblia para que todos puedan ver. Estamos a punto de entrar. Bien. Ferdinand puso su brazo derecho alrededor de mi cintura. Cualquiera que nos viera supondría que intentaba evitar que me cayera. Guthrie Said. Grité. Ferdinand recitó el canto conmigo, hablando apenas en un susurro. Su Guthrie Said apareció en mi regazo, donde nadie más podría verlo. Vaya, su libro de Mestionora es bastante grueso. Me pregunto si seré capaz de leerlo. Mientras todos miraban fijamente mi Guthrie Said, que yo sostenía lo más alto que podía, Ferdinand se metió por la puerta del país. Solo los que tenían el libro podían entrar desde arriba, así que Leonore se vio bloqueada cuando intentó seguirnos. Lady Rosemaine. Lord Ferdinand. Por favor, vuelvan a salir, gritó. Ferdinand disipó su Guthrie Said y su bestia alta. Rosemaine, cierra el techo. No podré cerrar la puerta con público. Miré a Leonore y Angélica mientras volaban alrededor, y luego apreté mi libro de Mestionora contra la puerta. Permíteme aprovechar esta oportunidad para preguntarte, Rosemaine. ¿Qué te gustaría hacer a continuación? Bueno, no me importaría volver a Ehrenfest y descansar un poco. Quiero decir después de eso, dijo, mirando hacia el techo que se cerraba. En una sola noche, has teñido la fundación de Arensbach y purgado la amenaza del Lancenave. También has utilizado las puertas fronterizas del país, lo que demuestra que estás cualificada para convertirte en el Cent. Estas cosas te han dado opciones. Mientras yo vacilaba, Ferdinand empezó a contarlas con los dedos. 1. Podía ceder la fundación de Arensbach a otra persona, y como estaba previsto, soportar una vida miserable casada con la familia real. 2. Podía dar la fundación de Arensbach a otra persona, y luego gobernar Jorgenschmidt como el Cent después de mi adopción. 3. Podría dar la herramienta mágica Guthrie Said a la familia real y luego pasar mi vida aquí como Aub Arensbach. 4. Podría dar la herramienta mágica Guthrie Said a la familia real y la fundación de Arensbach a otra persona, y luego regresar a Ehrenfest para pasar el resto de mis días. Hay más matices que eso, por supuesto, pero esas son tus opciones. Debo pedirte que tomes tu decisión antes de que termine de cerrar la puerta. Nuestra próxima acción dependerá del camino que desees tomar. Ferdinand comprobó que el techo estaba completamente cerrado y me dedicó una sonrisa ponzoñosa. Si no recuerdo mal, el día de mi partida hacia Arensbach, dijiste que nunca me permitirías pasar la vida en la miseria. Es cierto. Entonces sospecho que nunca elegirías un matrimonio tan desagradable. No cuando tienes otras opciones. Estaba usando mis propias palabras contra mí, y con la expresión más seria que había visto hasta entonces. Tienes toda la razón, fue la única respuesta que pude dar, y con eso, mi primera opción fue eliminada de la ecuación. Bien. Ahora, en cuanto a tu segunda opción. Para que gobiernes Jorgenschmidt, o bien yo tendría que morir para que pudieras completar tu Guthrie Said, o bien tendrías que registrarte como miembro de la realeza y obtener la herramienta mágica Guthrie Said del archivo subterráneo. El problema, sin embargo, es que no estás en absoluto capacitada para el puesto, no cuando estarías dispuesta a destruir el país por el bien de aquellos que te importan. No obstante, si decides convertirte en Cent, debes saber que haré todo lo posible por detenerte. Elegir tu segunda opción es elegir mi muerte. No quiero gobernar Jorgenschmidt en primer lugar. Grité. La sola idea era aterradora. Como era de esperar.
Ahora que Ferdinand estaba a salvo, evitar que Jürgen Schmidt se derrumbara había vuelto a mi lista de prioridades. Eso no significaba que quisiera convertirme en el Cent, aunque era cierto que el país necesitaba un libro de Mestionora o un Guthrie para sobrevivir. Ferdinand, ¿no podríamos encontrar la manera de que tú te convirtieras en el Cent? No soy la única con un libro de Mestionora. Me estás pidiendo que te mate, respondió Ferdinand, con sus ojos afilados atravesándome. Negué frenéticamente con la cabeza. Contra alguien como Ferdinand, no tendría ninguna oportunidad. Acabaría con mi vida rápidamente y sin oponerme directamente. No, no, no. Dije. Me refería a que, en lugar de a la realeza, podría darte el Guthrie después de mi adopción. Eso podría ser factible, pero ¿quieres que yo gobierne? Preguntó, mirándome fijamente. Contemplé la pregunta. Por lo que a mí respecta, Ferdinand sería un excelente Cent, pero entonces recordé que había dicho que no quería ese papel. No, dije. Quiero que te retires y pases el resto de tus días en Ehrenfest, viviendo en paz. ¿Cuántos años crees que tengo? ¡Ay! Eso duele. Mi bienintencionada sugerencia me había valido un pellizco bastante serio en la mejilla. Este sí que me dolió. Me froté la cara, luchando contra las lágrimas de mis ojos, y decidí intentarlo de nuevo. Quiero decir. Te dije antes que no puedo volver a Ehrenfest ahora mismo, ¿recuerdas? Eso deja solo una opción. Tendría que seguir siendo Aubarensbach. Para ser sincera, la idea no me agradaba en absoluto. Raymond, Leticia, Sergius y muchos otros me habían demostrado que no todo el mundo en Arensbach era horrible, pero mis experiencias con el ducado habían sido de todo menos positivas. Todo había comenzado durante mis días como aprendiz de doncella de santuario, cuando el conde Vindewald quiso secuestrarme por mi maná. El resultado de mi altercado con él fue que terminé siendo separada de mi familia. Por supuesto, los problemas continuaron cuando me convertí en noble. Georgin y los nobles que le habían jurado sus nombres habían causado muchos problemas desde mi adopción, y seguían causándolos. Frau Lahm me había llevado la contraria en la Academia Real, y mis reuniones para tomar el té con Detlinde habían resultado frustrantes y tortuosas. Y luego estaba nuestra situación actual. Arensbach había envenenado y casi matado a Ferdinand, a pesar de que les había ayudado asiduamente con el trabajo administrativo, las ceremonias religiosas e incluso la reposición de maná desde su compromiso. Había elegido robar la fundación de Arensbach, así que tenía la intención de llevar a cabo el mínimo de las tareas que se esperaban de mí. Sin embargo, en mi foro interno, lo único que deseaba era delegar ese papel en otra persona. Ahora bien, dijo Ferdinand, formando su libro de Mestionora. Eres libre de elegir cualquiera de los 4 caminos que he mencionado, pero creo que ambos estaremos de acuerdo en que los 2 últimos son los más atractivos. He dicho que Arensbach debería reducirse a la nada. Serviría como un campo de juegos ideal para ti. ¿Campo de juegos? Capítulo 672. Patio de juegos. Ferdinand, ¿qué demonios quieres decir? La frustración y las náuseas que me habían carcomido hacía unos instantes habían desaparecido, sustituidas por la confusión. A pesar de todos nuestros problemas con Arensbach, nunca esperé que lo describiera como un patio de recreo. Arensbach ya ha cometido el grave delito de traición, y como Aud, eres libre de hacer con él lo que te plazca. Podrías convertirte en su salvadora o cometer supuestos errores que lleven a su destrucción. Espera. ¿No sería destruir todo un ducado una catástrofe absoluta? Aquí viven nobles y plebeyos. ¿Cómo puedes decir algo tan ridículo? De repente, recordé el incidente en Hase. Una declaración tan extravagante no debería haberme sorprendido. Ferdinand siempre había sido este tipo de persona. Por el crimen de atacar a un archiduque, había declarado rotundamente que no le importaba si todo un pueblo de plebeyos era erradicado. Realmente está dispuesto a destruir Arensbach. No se trataba de un numerito para ocultar su vergüenza por haberse dejado envenenar por Detlinde, sino que intuía que, si no me esforzaba en serio por detenerlo, acabaría con todo el ducado. Mientras apoyaba la cabeza en las manos, temiendo que se repitiera la pesadilla de Hase, Ferdinand me miró con desinterés.
Me dijiste hace tiempo que querías Arensbach, ¿verdad? Para empezar, tiene un océano. Recuerdo que envidiabas que la gente de aquí pudiera comer pescado siempre que quisiera. El ducado también cuenta con varios eruditos que intentan obtener especias a partir de plantas locales para minimizar el comercio con Lancenave, impulsados por su frustración ante la reciente arrogancia de los enviados. Apoyar sus investigaciones casi seguro que dará sus frutos. ¿Qué demonios? Arensbach suena tan sabroso. Me tapé la boca con una mano, intentando no babear ante la idea de un paraíso de mariscos. De repente, la pesadilla infernal que era Arensbach me pareció mucho más apetecible. Además, continuó Ferdinand, ahora que has teñido los cimientos de Arensbach, las tierras del ducado son tuyas. Puedes usar un Entwicklem para crear lo que quieras, incluso esa ciudad biblioteca que propusiste durante una de nuestras lecciones. ¿Qué? ¿Una ciudad biblioteca? ¿Puedo hacer una? Cuando le mencioné la idea a Ferdinand, me miró con cara de agotamiento. Y cuando se lo propuse en una de mis clases de la Academia Real, Eglantín se limitó a seguirme la corriente como si fuera un niño. ¿Era factible crear una ciudad biblioteca? Si era así, no me parecía bien que Ferdinand la estuviera fomentando. Tu plan original era construirlo en Ehrenfest, lo que no habría sido posible por las razones que he explicado. Arensbach, por otra parte, ya necesita ser reestructurada para que pueda producir nuevas exportaciones y establecer nuevas industrias. Ya se me había acelerado el corazón al pensar en el delicioso pescado y las especias, y ahora encima me tocaba una ciudad biblioteca. La forma en que Ferdinand lo describió, todo eso de que el ducado necesitaba ser reestructurado, hizo que todo pareciera fácilmente a mi alcance. Arensbach me parecía ahora una maravillosa tierra de sueños y caprichos. Ferdinand continuó. También mencionaste la creación de escuelas en los templos, para aumentar la tasa de alfabetización entre los plebeyos. Eso debería ser fácil de conseguir. No necesitarías el permiso de nadie, ni el Cent podría interferir, él no tiene voz ni voto en la gestión de los ducados. Incluso podrías forzarlo ahora, considerando cuánta reconstrucción va a ser necesaria en esta época de caos. Escuelas en el templo, ¿eh? Ese fue un sueño mío una vez. Mejorar la tasa de alfabetización, aumentando así el número de autores. Estaba realmente impresionado de que Ferdinand pareciera recordar los detalles de cada idea que le había lanzado. Pero más que eso, estaba dispuesta a abrazar mi futuro como Auba Arensbach. O lo habría estado si una voz en mi cabeza no me hubiera dicho qué pensara. Ferdinand nunca sería así. Así es. Aquí está pasando algo muy extraño. Me di varias palmadas en las mejillas, tratando de calmarme. Ferdinand no me hizo caso y continuó con su canto de sirena. Los que están cerca de ti ya han empezado a prepararse para mudarse, ¿verdad? Solo tienes que traerlos aquí. Y a medida que construyas instituciones accesibles a los plebeyos y desarrolles la industria de la imprenta con trabajadores de todos los estatus, te resultará más fácil que nunca reunirte con las personas que te importan. Pero por encima de todo eso, el contrato mágico que firmaste con tu familia de la Ciudad Baja solo se aplica a Ehrenfest. No tiene poder en otros ducados. Ferdinand, ¿eso significa? Di un paso atrás con cautela. ¿Me estaba diciendo en serio que podría reunirme con mi familia? Si se trataba de algún tipo de broma cruel, no estaba segura de poder controlar mis emociones. Por razones obvias, si deseas que vivan vidas despreocupadas, no me dirigiría públicamente a ellos como tu familia. Sin embargo, podrías reunirte con ellos en secreto añadiendo un círculo de teletransporte a su casa cuando rehagas la ciudad con un Entwicklem. ¿Sería realmente aceptable que colocara un círculo de teletransporte por un motivo tan personal? Pregunté, sorprendida de que Ferdinand lo sugiriera. Hay una larga historia de AUFs que colocan círculos de teletransporte para reunirse con sus amantes, así que, aunque no sea loable, la opción está ahí para ti. Ah, y no hace falta decir que tendrías que actuar con moderación. Por tu seguridad. Entrecerré los ojos con una mirada aguda. ¿Moderación? ¿Significa eso que no podré verlo sin tu permiso? Mi cautela estaba cada vez más justificada. Ferdinand frunció el ceño.
¿Hay alguna razón por la que hayas llegado a una conclusión tan retorcida? Me interesaba más saber por qué había hecho una pregunta tan estúpida. Había dicho tantas cosas retorcidas desde nuestra llegada a la puerta, que habría estado loca si no hubiera supuesto lo peor. Continuó, podrías pasar tiempo libre e ininterrumpido con tu familia 1 o 2 veces por temporada. ¿Me lo prometes? Si me permitieras controlar tu agenda, podrías sacar tiempo para esas reuniones cuando fuera necesario. Incluso Harmut podría organizar una cada medio año más o menos. Llegados a este punto, estaba dispuesta a quedarme con mi papel de Aubarensbach. Tenía básicamente todo lo que quería. Pero cada trato dulce era agrio en su núcleo. Buen intento, Ferdinand, pero no puedes engañarme tan fácilmente. Estás planeando algo con el pretexto de conceder mis deseos, ¿no? Harías bien en no soltar semejantes calumnias. ¿Calumnias? Hablo por experiencia, repliqué, poniéndome en posición de combate. Ferdinand me miró como si fuera un niño caprichoso, y dijo: Bien, como sospechas, estoy planeando algo más. Ajá. ¿Lo ves? Ahora dime qué estás tramando. Si intentas ocultarme algo, haré que te arrepientas. A pesar de su insistencia en mantener a los demás al corriente, Ferdinand siempre ocultaba cosas y trabajaba en la sombra. Se puso una mano contemplativa en la mejilla y dijo: Bueno, agradecería un laboratorio al lado de su biblioteca. Bajo el mismo techo, si es posible, para poder adquirir con rapidez los documentos que necesite. Ah, ¿como el laboratorio de plantas Face que mencionaste antes? También me gustaría investigar sobre bestias Face y peces Face, pero sí, eso es lo más correcto. ¿No te importaría darme un pequeño lugar para satisfacer mis aficiones, verdad? Recuerda que tienes todo un ducado para jugar. Así que eso era lo que Ferdinand quería, su propio gran laboratorio. Realmente era un científico loco. Entendía de dónde venía, pero su petición también me irritaba. Antes me pellizcaste por decir que deberías retirarte y tomártelo con calma. ¿No es esto básicamente lo mismo? Aquí en Arensbach puedo hacer muchas cosas que no puedo hacer en Ehrenfest. Como extensión de mi laboratorio propiamente dicho, solicitaría algunas zonas aisladas donde poder cultivar plantas Face, criar bestias Face y mantener peces Face extraídos del océano. En otras palabras, además de un laboratorio conectado a mi biblioteca. ¿Quiere un jardín botánico, un rancho y un acuario? La palabra patio de recreo me parecía cada vez más apropiada. Ferdinand quería que siguiera siendo Aubarensbach para que yo pudiera hacerle su propio paraíso de investigación. Pides mucho, le dije. En efecto. Por eso Sylvester se negó a construirme un laboratorio en Ehrenfest, y por eso prefiero tener uno aquí. Yo puedo proporcionar los planos y el polvo de oro. Lo único que necesito de ti es tu permiso. Es tan propio de él centrarse en sus propios deseos en un momento como este. Pretende dejarme luchar con los deberes de un AUB mientras él disfruta de una jubilación despreocupada. A mí me pareció un arreglo bastante malo. Ferdinand se encerraría en su laboratorio mientras yo me ahogaba en demasiado trabajo como para poder visitar mi biblioteca. No, le dije. Si me quedo aquí como AUB, tendrás que ayudarme con mi trabajo. No permitiré que te diviertas sin mí. Eso es todo, respondió Ferdinand con una sonrisa. Eso sigue pareciendo mucho más fácil que mi función actual aquí en Arensbach. No podía quitarme la sensación de que estaba en la cuerda floja, así que me apresuré a poner condiciones adicionales. Hay más, por supuesto. Tendrás que asegurarte de que pueda visitar a mi familia una vez por temporada, desarrollar pociones de rejuvenecimiento más sabrosas y recopilar los resultados de cualquier investigación que realices en libros para mi biblioteca. Esas peticiones requerirán mucho trabajo y ocuparán una parte considerable de mi tiempo, pero las considero razonables. Mientras el ducado financie la encuadernación de los libros, conseguiré que los estudiosos que utilicen mis instalaciones presenten también sus resultados. Perfecto, exclamé. Ferdinand esbozó una leve sonrisa. Ahora bien, ¿tienes alguna razón para oponerte a quedarte aquí como Aubarensbach, o podemos seguir adelante con ese futuro en mente?
Podemos proceder, dije, y luego puntué mi respuesta con un silencioso yujú. Muy bien. Ferdinand abrió su libro de Mestionora. Se parecía mucho a la Biblia que se entregaba a los sumos obispos en el templo, lo que probablemente explicaba por qué lo había llamado así cuando estábamos fuera, pero su función no era en absoluto la misma. No había necesidad de buscar en ella, ya que la página en la que la abrió ya tenía el círculo mágico que quería, un círculo mágico que estaba incompleto, me di cuenta, y por lo tanto no se activaría por sí solo. Rosemain, este es el círculo mágico para cerrar la puerta del campo. Le falta un fragmento, como estoy seguro de que puedes ver. Normalmente intentaría completarlo por mi cuenta usando la composición circundante como guía, pero mis reservas de maná son demasiado bajas para confiar en el ensayo y error. ¿Podrías utilizar los conocimientos que has recibido para completar el círculo por mí? Rápidamente formé mi propio libro de Mestionora y murmuré en voz baja mientras empezaba a buscar en él. Cerrando las puertas del país. Círculo mágico. No tardé en encontrar lo que buscaba. El fragmento que faltaba del círculo mágico era tan pequeño que habría sido incomprensible por sí solo. Ferdinand utilizó un estilo para dibujar el círculo mágico en su propio libro, consultando el mío mientras lo hacía. ¿No puedes copiarlo y pegarlo? Le pregunté. Ah, sí, ese incomprensible hechizo tuyo. Me interesa, pero dejémoslo para otro día. No tenemos tiempo que perder. Ferdinand completó el círculo mágico y luego lanzó Eengrense, lo que hizo que el círculo a sus pies brillara. La puerta del campo parecía estar activándose. Una vez cerrada, no tendríamos que preocuparnos de que los barcos de Lancenave la atravesaran. Eso no drenó tanto de mi maná como esperaba, dijo Ferdinand. Oh, eso puede ser porque usé la puerta antes. Me drenó 1 tonelada de maná la primera vez que me teletransporté y bastante menos la segunda. Ferdinand disipó su libro de Mestionora, murmurando que abastecer de maná las puertas del campo sería un asunto urgente. Yo guardé mi libro al mismo tiempo. Bueno, Rosemain, eso ha resuelto nuestro problema más urgente, al menos. Para mi sorpresa, Ferdinand me tendió la mano. La tomé, sin saber muy bien qué quería, solo para que me guiara hacia la salida. En un hecho insólito, parecía que pretendía escoltarme. Bajamos las escaleras hasta el poste de la puerta, subimos a la bestia alta de Ferdinand y comprobamos que la puerta del campo estaba cerrada. Antes, cuando tanto esta como la puerta fronteriza estaban abiertas de par en par, habíamos podido ver el círculo de teletransporte y el desierto blanco que había más allá. Ahora, sin embargo, una puerta iridiscente se interponía en el camino. Lady Rosemain. ¿Estás a salvo? Saludé a Leonore y Angélica mientras volaban por encima. No pasa nada. No vimos a ningún lancenavense. Rosemain, ya que estamos aquí, cierra también la puerta de la frontera, dijo Ferdinand. Si podemos evitar que pase, aunque sea una sola persona, podemos considerar que ha valido la pena. Entendido. Formé mi estape e hice lo que se me ordenaba. Ferdinand nos elevó por los aires antes de aterrizar en el tejado de una de las torres. Las nobles rescatadas del océano ya habían sido trasladadas al castillo, y los caballeros encargados de recuperar las piedras Fey se arrodillaron ante nosotros. Bien hecho, todos. Han hecho un trabajo aún mejor de lo que esperaba, se dirigió a ellos Ferdinand. Asignen a 3 personas para que vigilen aquí mientras el resto descansa. Iremos a buscar a los caballeros que operan con Georgine. Señor. Una vez que terminaron, Leonore se adelantó. Lord Ferdinand, si todo lo que nos queda es regresar al castillo, debo pedirle que deje a Lady Rosemain cabalgar conmigo. Ciertamente. Nuestra batalla aquí ha terminado, y lo que quede de la limpieza se puede hacer más tarde. Cuanto antes pueda descansar, mejor. Ferdinand me dio un suave empujón, instándome hacia mi asistente. Rosemain, ve a la habitación preparada para Leticia y quédate en tu bestia alta. Ese es el lugar más seguro para ti en este momento. Tenía razón en que debía tener cuidado, no sabíamos hasta qué punto podíamos confiar en los nobles de Arensbach, pero estaba despreciando por completo su propia seguridad.
Si alguien necesitaba algo de tiempo para recuperarse, sin duda era el hombre que había sido envenenado muy recientemente. Ferdinand, ¿qué harás mientras descanso? Le pregunté. Me retiraré a mi habitación oculta. Leonore, Rosemaine está bastante agotada por gastar demasiado maná. Por favor, ordena a Harmut que le dé el doble de la dosis habitual de una poción sin diluir. Leonore asintió, pero la sangre se drenó de mi cara. ¿El doble de la dosis habitual? Balbuceé. Tu cuerpo ha crecido, así que necesitarás beber más. ¿No es obvio? Puedes negarte, pero que sepas que te prohibiré unirte a la lucha en Ehrenfest. De acuerdo, dije, con los hombros caídos. Lady Rosemaine, por favor, recuerde su posición cuando interactúe con Lord Ferdinand, advirtió Leonore mientras nos dirigíamos al castillo. Aún está comprometida públicamente con Lord Wilfrid, así que sus jugueteos con otro hombre solo despertarán sospechas. Tú y Lord Ferdinand parecían más una pareja íntima que un tutor y su pupilo. ¿Lo parecíamos? Pregunté, con la cabeza ladeada. Pero siempre hemos estado así de unidos. Antes a nadie parecía importarle. Era más aceptable cuando parecías mucho más joven. Oh, ¿cómo pudo Lord Ferdinand cometer un paso en falso tan tremendo? Debía saber los rumores que causaría. No creo que le importara quién estuviera mirando o el impacto que pudiera tener en mi reputación. Su única preocupación era purgar a los lancenavenses tan rápida y concienzudamente como pudiera. Leonor estaba indignada por el daño que esto podría causar a mi honor. Como caballero a mi servicio, tenía todo el derecho a estar molesta, pero habíamos actuado solo por necesidad. No había otra forma de que Ferdinand diera instrucciones ocultando a los demás tanto su Biblia como su mala salud. ¿Debería alguien que dice ser tu tutor mostrar un desprecio tan abierto por tu reputación?, preguntó Leonore, evidentemente furiosa. A decir verdad, me importaba mucho más la salud de Ferdinand y la limpieza de este desastre que la percepción que el público tenía de mí. Pero no podía decírselo a Leonore, solo empeoraría la situación. Ni siquiera puedo pretender saber lo que Ferdinand estaba pensando, dije. Tendremos que preguntárselo más tarde. Además, tengo un problema aún mayor en la cabeza. Hice una pausa en mis pensamientos, aún capaz de sentir la indignación de Leonore detrás de mí. ¿Había sido una imprudencia prometer que seguiría siendo Aubi que le daría a Ferdinand un laboratorio aquí en Arensbach? ¿No parecería una locura desde fuera? Sobre todo cuando Ferdinand se sumerge tanto en su investigación que pierde de vista todo lo demás. Tal vez debería convencer a Sylvester para que le construya un laboratorio en Ehrenfest. Bienvenida de nuevo, Lady Rosemaine. Estoy conmovida más allá de las palabras, exclamó Clarissa en cuanto llegamos al castillo. Ya se han enviado cartas a Ehrenfest y Dunkelfelger. Qué oportuno. Estaba a punto de ponerme en contacto con ellos. Gracias por ahorrarme tiempo, Clarissa. Y hemos recibido sus respuestas. Dunkelfelger nos concedió permiso para llevar a sus caballeros a Ehrenfest. Ehrenfest dijo, bien hecho. Clarissa entonces nos llevó al castillo. Nos cruzamos con varios nobles de Arensbach mientras recorríamos sus pasillos, y todos gritaron Lady Rosemaine. Al verme. Su entusiasmo demostraba el duro trabajo de Clarissa, pero la verdad es que daba un poco de miedo. Lady Rosemaine, dijo Leticia cuando llegamos a nuestro destino, le hemos preparado una habitación de invitados por aquí. Me conmueve que te hayas tomado la molestia. Debes estar agotada por todo lo que has pasado, así que por favor descansa cuando puedas. Me miró con preocupación. Gracias, pero debo esperar a mis asistentes. Los caballeros de Dunkelfelger están celebrando una fiesta, ya ves. Ah, eso suena como una carga de lo más incómoda. ¿Dónde puede estar Lady Hannelore? Fue a devolver los Volpaniels a sus dueños. Así que los bulliciosos caballeros están completamente sin supervisión. Le pedí a Leticia que me guiara hasta el gran salón, donde los caballeros de Dunkelfelger celebraban su banquete bajo la apariencia de una revisión posterior a la batalla. Incluso a través de las puertas cerradas,
Podía oírles hablar maravillas de las lanzas de Leidenschaft y de todas las formas en que podrían utilizar la espada de Wigelieve en futuros combates. Entré en la sala e inmediatamente me encontré con un mar de caras sonrientes. Lady Rosemaine, exclamó Heisitze. El ritual de hoy ha sido espléndido. Absolutamente. He venido a agradecerles a todos por su excelente actuación, pero debo decir. Estoy sorprendida. ¿No les dijo Ferdinand que un partido de Dieter no termina hasta que la fundación de uno está a salvo? ¿Es costumbre en Dunkelfelger beber en mitad de un partido? El aire se heló de golpe. Varios de los caballeros se agruparon en un vano intento de ocultar los barriles de cerveza que tenían detrás. Pensar que se darían un festín en lugar de descansar para prepararse para mañana, continué. Me pregunto si Ferdinand se molestaría en llevar a semejantes caballeros a Ehrenfest. Nos limpiaremos enseguida y nos iremos a la cama. ¿Cuándo partiremos? Eso dependerá de cuándo me recupere. Una vez que los caballeros se calmaron, dije conmovedoramente que esperaba su servicio mañana y salí de la sala. Leticia y sus asistentes estaban visiblemente aliviados. Ninguno de ellos tenía la experiencia necesaria para lidiar con dunkelfelgerianos. Muchas gracias, Lady Rosemaine. No hay necesidad de eso, no cuando fui yo quien los trajo aquí, respondí. Ahora, Lady Leticia. Por mucho que me duela privarla de su descanso, ¿podría pedir a los cocineros que preparen comida que se pueda comer fría? Si no, no podremos atender a un grupo tan numeroso. Sugerí varias recetas de entre las que le había enviado antes de retirarme a la habitación de invitados preparada para mí. Me limpié con un Bastien, bebí el doble de mi dosis habitual de la poción ultra rejuvenecedora, y luego me metí en mi pandabús para descansar. Capítulo 673. Rumores y una partida. ¿Dónde estoy? Estaba oscuro, el colchón que había debajo de mí rebotaba demasiado para ser mi cama habitual, y cuando tanteé a mi alrededor, me di cuenta de que estaba atrapado dentro de algo. Ah, espera. Estoy dentro de Leslie. Había tardado un momento en recordar mi situación. Había dormido con las ventanas de mi pandabú cerradas para eliminar el riesgo de que alguno de mis asistentes masculinos me viera en semejante estado de desorden. La poción rejuvenecedora que había tomado antes de acostarme había funcionado a las 1000 maravillas. Mi resistencia y mi maná se habían recuperado por completo. Me había ido a dormir inmediatamente después de mi Bastien, así que aún llevaba puesta mi ropa de montar. Hice un intento poco entusiasta de recogerme el pelo y abrí una de las ventanas para ver la nuca de Angélica justo delante de mí. Buenos días, Angélica. ¿Puedo pedirte que llames a un asistente para que me prepare para el día? Enseguida. Angélica envió un ordonance y luego echó a mis asistentes masculinos de la habitación. Leonore entró poco después con un aprendiz. Buenos días, Lady Rosemaine. ¿Cómo se encuentra? Parece que me recupere del todo y me siento de maravilla. Leonore soltó un suspiro y una sonrisa tranquilizadora se dibujó en su rostro. Han pasado 2 días enteros desde que tomaste la poción. Tu falta de respuesta nos tenía preocupados. ¿Perdón? Había gastado tanto maná y energía que mi sueño había sido más bien un coma. Todos mis asistentes estaban muy preocupados, pero Ferdinand, que les había dicho cuánta poción darme, les había asegurado que me despertaría en 2 o 3 días. ¿Y qué hace Ferdinand ahora? Pregunté. Dudo que viera mi letargo como una oportunidad para descansar. Muchas cosas podían cambiar en 2 días, de ninguna manera seguía esperando en Arensbach. Leonore asintió, indicando que mi suposición era correcta. Se fue a Ehrenfest al frente de un pelotón de caballeros de Dunkelfelger. ¿Así que me dejó atrás? Pregunté para enfatizar. Me había dicho que bebiera la poción si quería unirme a él, así que me pareció un poco cruel que se hubiera ido corriendo sin mí. No era fácil beber el doble de mi dosis habitual. Para ser precisos, los caballeros de Dunkelfelger se volvieron demasiado revoltosos para ser mantenidos en el castillo, explicó Leonore. Lord Ferdinand no tuvo más remedio que marcharse con ellos. En el fragor de la batalla, los caballeros seguían al pie de la letra las órdenes de su comandante, pero su compostura se desvanecía rápidamente cuando no tenían nada que hacer.
durante mi ausencia, al parecer habían intentado celebrar más festines y desafiar a los ya ocupados caballeros de Arensbach a Dieter con el pretexto de entrenarse para la próxima batalla. Ferdinand los había llevado a Ehrenfest para poner fin a su alboroto. Espera un momento, dije. ¿Significa eso que Ferdinand no tuvo tiempo de recuperarse? Pasó todo el día en su habitación oculta, así que supongo que descansó, dijo Leonore, y luego me pidió que saliera de mi bestia alta para poder vestirme. Hice lo que se me pedía y enseguida me senté frente a un espejo. Estoy aquí para ayudarte a vestirte, dijo la aprendiz. Puedes llamarme Fairseele. Fuiste rescatada junto a Lady Leticia, ¿verdad? Pregunté. ¿Pudieron descansar las dos? Sí, respondió con una suave sonrisa. Lady Leticia se encuentra especialmente bien. Yo le agradezco mucho que la salvaras. Fairseele continuó dándome las gracias mientras se disponía a lavarme la cara. Primero le había enviado dulces a Leticia para ayudarla con la agotadora educación que le estaba dando Ferdinand. Luego la había rescatado de uno de los barcos de Lancenave, habiendo optado por tratarla no como miembro de un ducado rebelde, sino como víctima y prisionera. Para conseguir que más gente me aceptara como la nueva Aubarensbach, ahora se hacía que los nobles golpeados por Lancenave se mezclaran con aquellos a los que Harmut y Clarissa habían lavado el cerebro con éxito. Ferdinand dio la orden, pero eso no debe restar importancia a lo mucho que ha trabajado Leticia. Lord Ferdinand nos dijo que estarías dormida unos 3 días, pero seguíamos preocupados, continuó Fairseele. Lady Leticia en particular estaba terriblemente asustada de que no te despertaras. ¿Te importaría cenar con ella y con Lady Hannelore para aliviar sus preocupaciones? Me volví para mirar a Leonore. Dadas las circunstancias, quería saber si era aceptable que accediera. Ella hizo un pequeño gesto con la cabeza. Entonces haremos los preparativos necesarios, dijo Fairseele. Envió a un ordonnance fuera de la habitación, cambió los utensilios que había usado para lavarme el pelo por un cepillo y empezó a hacerme trenzas. Realmente has sido bendecida por el dios de la oscuridad. Al igual que Mestionora, la diosa de la sabiduría, tienes un cabello tan oscuro y cautivador como el cielo nocturno. Veo que tus 2 asistentes decían la verdad. Por favor, que alguien los detenga. Solo están haciendo lo que Ferdinand les ordenó, pero aún así. Por favor. Ella continuó, han estado tan apasionados enseñando a nuestros nobles lo maravilloso que eres y advirtiéndoles lo mucho que nuestra situación se parece a la de Eisenreich de la historia. Nuestros nobles tiemblan de inquietud mientras esperamos el juicio de la familia real. Arensbach se había enfrentado a una severa purga como resultado de la reciente guerra civil, por lo que resultaba aterrador imaginar lo que vendría de una rebelión con una potencia extranjera. Harmut y Clarissa habían hecho un excelente trabajo a la hora de atizar el miedo entre los nobles. Seguro que han exagerado un poco, pero los nobles deberían estar realmente preocupados. Como, en serio. Realmente eres el avatar de Mestionora, Lady Rosamine, una salvadora venida a Arensbach en sus tiempos de necesidad. Regresaba a nosotros después de todo este tiempo para recibir el libro de la sabiduría y entregar el Guthrieseid a la familia real. ¿No estás aquí para gobernar como un elegido de los dioses y purgar la influencia de la diosa del caos de Arensbach? ¡Bah! ¿Qué demonios está pasando? Solo una persona podría haber hecho algo así. Maldito seas, Ferdinand. Por mucho que quisiera echarle la reprimenda, ya no estaba aquí. También quería acunarme la cabeza, pero no podía mientras Fairseele me peinaba. Lo más que pude hacer fue soltar un gemido silencioso. Mientras me miraba en el espejo, me di cuenta de que Fairseele llevaba una capa de color violeta claro sobre la ropa de trabajo. Estaba marcada con una gran X trazada con líneas azules y amarillas, cuyo propósito desconocía. Fairseele, ¿los asistentes de Arensbach suelen llevar capa cuando trabajan? Pregunté. La tuya parece que te estorba. No, pero estas son circunstancias especiales. Aquellos que Lord Ferdinand consideró que no tenían ninguna malicia hacia tío Ehrenfest, recibieron estas capas marcadas para llevar. Cualquiera que sea visto sin una es capturado en el acto y detenido hasta que haya sido juzgado también. Para mi sorpresa, Ferdinand había formado el escudo de Chutzaria sobre Lesi, mientras yo dormía,
y también había comprobado la malicia de los nobles de Arensbach. Espero que tuvieran una forma de saber si alguien solo era hostil a los Grunts. Una vez vestida y presentable, mis asistentes entraron en la habitación. Estaban muy preocupados por mi repentino y prolongado sueño. Cornelius me miró a la cara y comprobó 3 veces que estaba bien, mientras que Matías y Laurence se desplomaron aliviados. Estoy totalmente recuperada, les aseguré a todos. ¿Cómo van las cosas en Ehrenfest? Por mucho que prefiera que sigas descansando, estoy igual de preocupado por la situación en casa, dijo Cornelius. Si quieres irte, no te lo impediré. Sonreí y asentí. Necesitábamos comprobar cómo estaba nuestro ducado natal y contarle a Sylvester cómo nos iba. Lady Rosamine, intervino Laurence, Lord Ferdinand dijo que, si insistes en ir a Ehrenfest, deberías confirmar su ubicación con un ordonance antes de usar el teletransportador. Tal vez para compensarme por haberme dejado atrás, Ferdinand me permitía ejercer mi autoridad como Aub y utilizar el teletransportador del ducado para alcanzarle. Era bueno saberlo. Antes llegó un ordonance informándonos de que Lord Ferdinand y los caballeros de Dunkelfelger estaban a punto de llegar a Seitzen, donde se encuentra la puerta fronteriza. Consultarán allí a los guardias y pasarán la tarde descansando antes de continuar hacia Ehrenfest. Entonces usaré el teletransportador para llegar primero a la puerta fronteriza, dije. Por favor, no lo hagas, gritó Matías en respuesta. Es demasiado peligroso. Ante el aliento frenético de mi caballero, envié un ordonance a Ferdinand diciéndole que me había despertado y que tenía la intención de activar el teletransportador hasta la puerta fronteriza. Me contestó que se pondría en contacto conmigo en cuanto llegara y que no utilizara el teletransportador hasta entonces. No podía hacer mucho más que sentarme y esperar. Tras observar el intercambio de ordonance, Cornelius se acercó algo vacilante. Rosamine. ¿Planeas quedarte aquí como Aub Arensbach? Eso es lo que dicen los rumores e incluso Lord Ferdinand. Efectivamente, dije. Si es posible, me gustaría crear mi propia ciudad biblioteca. ¿Qué? Cornelius se me quedó mirando, perplejo. ¿Esa es tu razón para quedarte aquí? ¿No para gobernar Arensbach con mano justa? Asentí con la cabeza. La ciudad biblioteca es mi principal deseo, pero todo dependerá de nuestras negociaciones con la familia real. Tal y como están las cosas, pocas cosas en mi vida han salido como deseaba. Mi sueño de hacer libros con Lutz mientras suministraba maná como aprendiz de sacerdote azul había sido aplastado por mi adopción en la familia archiducal, y mi deseo de pasar el tiempo hasta mi 10º cumpleaños con mi familia de la ciudad baja había sido desechado por el conde Vin de Waal. También habíamos reservado 2 años para mi educación, que al final habían sido devorados por mi estancia en el Jurebe. Aún recuerdo cuando al despertarme me di cuenta de que todos habían crecido sin mí. Y ahora que por fin los había alcanzado, recibía todo tipo de miradas extrañas. Pero, por supuesto, la lista de giros desafortunados no terminaba ahí. Nunca había querido que Ferdinand se mudara a Arensbach, y cuando había rezado para que al menos se quedara a salvo, había estado a punto de morir en un atentado contra su vida. Yo también quería quedarme en Ehrenfest, pero allí ya no había sitio para mí. Asentándome en la posición de Aub Arensbach, debería ser capaz de liderar el ducado como sugirió Ferdinand, dije. Pero tal como están las cosas, con mi adopción en la familia real cerniéndose sobre mí, no espero que mi deseo se haga realidad. Rosamine. Guthrie Seito no. ¿De verdad esperas que la familia real me deje marchar tan fácilmente? Gobernar como Aub Arensbach es como un sueño dentro de un sueño. Me alegraba que Ferdinand lo hubiera sugerido, y deseaba que se hiciera realidad, pero sinceramente dudaba que así fuera. Ya veo. Cornelius apoyó una mano en mi cabeza con expresión conflictiva. Qué poco realista por tu parte. Tras la conversación con mis asistentes, me llevaron al comedor. Técnicamente, desayunaría mientras los demás almorzaban. Leticia, Hannelore y sus asistentes me esperaban dentro. ¿Cómo se siente, Lady Rosamine? Preguntó Hannelore. Tan bien como puede estar. Hemos preparado algunos platos saludables para todos, dijo Leticia. Muchas gracias.
Leticia y sus asistentes llevaban capas adornadas con cruces azules y amarillas. No había pensado mucho en ello cuando solo había sido Faircele, pero ahora estaba muy claro lo que las marcas representaban: la subyugación de Ehrenfest y Dunkelfelger. Esta marca también la llevan Ferdinand y los caballeros que dirige para evitar que se capturen o ataquen por error, dijo Leticia con una sonrisa, como si me hubiera leído el pensamiento. Es puramente para distinguir al amigo del enemigo. Mientras disfrutaba de una sopa picante y muy sabrosa, Hannelore me contó lo que me había perdido mientras dormía. Nuestros caballeros terminaron de registrar la finca de Lancenave, y como dijo Lady Leticia, había una puerta en su interior que solo podía abrir el Aud. Lord Ferdinand dijo que estaba conectada a una villa para alojar a las princesas Lancenave. La finca había sido sellada desde entonces. Ahora que yo era Aubarensbach, los que habían atravesado la puerta no podrían regresar sin mi aprobación. Hannelore continuó: el círculo de teletransporte a la Academia Real y la puerta entre el edificio central y el dormitorio requieren tanto el maná del Aud como los broches de registro. El grupo de Lady Detlinde no debería poder regresar por teletransporte. Se lo agradezco mucho, Lady Hannelore. No pienses nada de eso. No esperaría menos de los caballeros de Dunkelfelger, considerando lo mucho que comieron y bebieron. Me preocupa más la carga de Lord Ferdinand, que tuvo tan poco tiempo para descansar. Al parecer, los caballeros se habían afanado en ayudar a Ferdinand mientras estaba enfermo, pero ninguno de ellos le había sugerido que se tomara un tiempo para descansar. Y ese es el problema con los Dunkelfelgerianos. Mientras hablamos, los eruditos de Arensbach están llevando a cabo la tarea rutinaria de comparar las numerosas piedras Face que hemos recuperado con medallas de registro para determinar a quién pertenecen. Leticia bajó la mirada. Lord Ferdinand dijo que las bajas se redujeron al mínimo, pero seguía habiendo muchas. No sabía cómo consolarla. Si Ferdinand dijo que fueron minimizadas, entonces este debe haber sido realmente el mejor resultado. Usted advirtió a Estral del peligro, ¿verdad? Entonces él hizo lo que le ordenaste y protegió a los nobles. Fue muy amable por tu parte ordenarle que diera prioridad a salvar a los demás cuando tú estabas en las garras de Lancenave. Pero Lady Rosemaine, yo. Apreté un dedo contra mis labios, instando a la llorosa Leticia a no decir ni una palabra más. Le había prometido a Ferdinand que actuaría como si nada hubiera pasado. Podemos discutir los detalles de tu situación cuando nos reunamos con Ferdinand, dije. Debo regresar a Ehrenfest después de que hayamos comido, así que te pido que seas paciente. Leticia asintió con una mano tapándole la boca. Mientras tanto, Hannelore me miró confundida. Lady Rosemaine, ¿qué hay de la fundación aquí? Como Aud, es su deber protegerla. Que abandones tu tesoro a mitad del combate para viajar a Ehrenfest es impensable. No pude evitar una risita. Lady Hannelore, si alguien desea robar la fundación de Arensbach, bienvenido sea. Pero no se me ocurre nadie que quisiera reclamar un ducado en plena rebelión sin la autoridad de la familia real. Si alguien fuera tan tonto como para hacer un movimiento tan audaz, yo no me interpondría en su camino. Tendrían que asumir los deberes normales de un Aub y todo el trabajo que Ferdinand estaba haciendo por el bien del ducado. E incluso si alguien la tomara, mi vida no correría peligro, continué. Los que roban una fundación acostumbran a destruir las medallas de la familia archiducal a la que han suplantado, pero mi medalla sigue en Ehrenfest. Por no mencionar que sé cómo llegar a la fundación de Arensbach. Si, por alguna razón, necesito recuperarla, siempre puedo volver a robarla. Dudo que alguien me derrote en una prueba de maná. Hannelore se quedó pensativa antes de soltar una risita. Eso es cierto. Entonces anunció que vendría conmigo al Ehrenfest. Espera, ¿en serio?, le pregunté. ¿No te dijeron que te quedaras aquí por tu seguridad? No del todo. Lord Ferdinand me ordenó que te custodiara a ti, el mayor tesoro de nuestro equipo, durante el resto del partido. Una vez que terminamos de comer, me llevaron a otra habitación para dibujar un teletransportador lo suficientemente grande como para que viajáramos todos juntos. Ferdinand ya había decidido quiénes me acompañarían en caso de que decidiera correr a Ehrenfest. Mis asistentes, el escuadrón de Hannelore y 5 caballeros de Arensbach. Estaban todos reunidos y preparados.
Cuando me puse a trabajar en el círculo, uno de los caballeros se adelantó y dijo: no puedo expresar con palabras lo afortunado que soy por haber sido bendecido con la oportunidad de custodiar el avatar de Mestionora. Te agradecemos infinitamente que te dirijas a la batalla para salvar a nuestros compatriotas. Alabados sean los dioses. Gloria a Lady Rosemaine. Escuchar a alguien alabarme como si fuera igual a los dioses me hizo retroceder por instinto. Fue una reacción bastante mansa, todo se ha dicho, sobre todo cuando vi que Harmut asentía con la cabeza. ¿Cómo habían cambiado tan drásticamente los nobles de Arensbach en solo 2 días? Nuestros preparativos están hechos, así que partiremos hacia Seitzen en cuanto tengamos noticias de Lord Ferdinand, anunció Lawrence con una sonrisa antes de enviar un ordonance al hombre en cuestión. Estaba fingiendo que no se había dado cuenta de mi disgusto, o formaba todo esto parte de algún retorcido plan. La respuesta no se hizo esperar. Teletranspórtate a Vindewald, no a Seitzen. Nos hemos enterado de que una avalancha de caballeros cruzó anoche la frontera con Ehrenfest. Nosotros mismos acabamos de entrar en la provincia, y su dominio veraniego pronto estará a la vista. Prefiero que nos encontremos primero y luego vayamos juntos a Ehrenfest. Deprisa. Observé un mar de rostros tensos. Todos, pongan las manos sobre el círculo y canalicen su maná en él. Todos siguieron mis instrucciones y se unieron a mí para verter maná en el teletransportador. Mientras la luz y la oscuridad se arremolinaban a nuestro alrededor, saqué mi estape y la golpeé contra el círculo. Teletransporte a Vindewald. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.